darte la victoria. ¿Cuántos lo creen? El Señor quiere darte una palabra de ánimo, de aliento, y pues que estemos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Y te voy a invitar que me acompañes a tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, por favor. Tenemos algunos problemas con el internet, parece. Así es que hoy te voy a invitar a que agarres tu Biblia bien, tu celular, y vamos a conectarnos porque algo está pasando con la red. Fíjate bien, Mateo capítulo 14, verso 22, por favor, acompáñame. Vamos a leer esta historia tan especial. Dice así, ¿estamos listos? Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantara al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentirse el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole, le reprendió y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cierra un momento tus ojos. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, clamamos que tu Espíritu Santo hoy trabaje con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra duda, nuestro futuro, lo que tenemos por delante, mi Dios, nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu palabra caiga en tierra fértil, mi Dios. Amén. Muy bien, pues el Señor está enseñando a sus discípulos una lección muy especial. La semana pasada hablamos de que había condiciones en las cuales hay gente que no va a entrar al reino de Dios, y hablábamos de que la cobardía, ¿verdad? De que los cobardes no entrarán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y entonces algunos nos quedamos pensando, bueno, ¿y eso cómo es? Yo sí soy muy valiente cuando me peleo con mi esposo y le aviento los zapatos, o yo puedo ser valiente al pleito y soy bueno. No sé qué tú pienses cuando hablamos de valentía, de cobardía, pero lo que quiero decirte es que Dios es tan extraordinario, tan grandioso, tan maravilloso, que está acostumbrado a transformar gente miedosa en gente valiente. Está acostumbrado a transformar gente débil en gente fuerte. A Dios le gusta transformar gente que no tiene ningún sentido, ningún significado en la vida, con gente con propósito, con metas y con visión. Entonces, el Señor es especialista en eso. La palabra de Dios nos enseña en la historia del pueblo de Israel, en la salida de Egipto, nos enseña que partió de ser un pueblo
esclavizado de Faraón, un pueblo esclavo, Dios lo llevó a convertirse en un pueblo guerrero. De esclavo a hombres y mujeres valientes enfrentando una vida difícil en un desierto. Porque así funciona el Señor. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio 7, 7. Dice la palabra de Dios que el Señor escogió al pueblo de Israel porque este pueblo era insignificante, era pequeño. Alguna vez le pregunté, bueno, Dios, ¿por qué esos judíos, pues qué tuvieron de bueno? ¿Por qué no aquí los aztecas? ¿Qué tenían y por qué te fijaste en ellos? Y la respuesta es esta: el Dios de los ejércitos dijo, yo escogí ese pueblo porque era un pueblo insignificante, era un pueblo débil, menospreciado, y por eso los escogí para que fueran mi pueblo escogido. Y sabes, hoy tú que estás aquí, Dios te está llamando como pueblo escogido de Dios, no porque fueras fuerte, ni porque fueras muy inteligente, sino por débil. Dice 1 Corintios 1:27 que Dios ha escogido gente débil. Y a lo mejor vas a decir, no, a lo mejor yo no soy ese. Yo tenía otra cosa, pero debilidad no. Pues ¿qué crees? Sí hay debilidad. Vamos a ver qué clase de valentía o qué clase enfrentamos. Dios nos quiere llevar de menos a más. No nos quiere llevar de menos a menos. Fíjate bien, en Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesús habla a sus discípulos. Lucas 12, 32, les decía, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Entonces lo primero que tú y yo tenemos que aceptar y entender que quizás no somos tan fuertes como pensábamos, que quizás no somos ni éramos tan inteligentes como nosotros creíamos, pero que cuando llega el reino de Dios, el plan de Dios a nuestra vida y se hace carne y se hace una realidad, Dios tiene estas intenciones y planes de que tú y yo nos convirtamos en guerreros fuertes y muy valientes y llevemos a la victoria sobre todo temor, sobre todo conformismo, sobre toda apatía. Hoy te estoy hablando de desánimo. Te estoy hablando de temor. Y el desánimo y el temor nos llevan a la cobardía. ¿Qué llega a ser? ¿Por qué el Señor ha dicho que los cobardes no entrarán al reino de Dios? Porque justamente el Señor nos está llamando de ser personas débiles a convertirnos en guerreros de su reino, a convertirnos en soldados valientes, en gente que le confiese y que no le niegue, esté donde esté, en gente que esté dispuesto a perder la vida con tal de confesar a Cristo y de no negarle, gente que esté dispuesto a perder la familia, las amistades y lo que tuviese que perder con tal de ser valiente y no negar al Señor. Entonces el plan de Jesús es armar un ejército de valientes, gente valiente. Mas desafortunadamente en los últimos tiempos son tan peligrosos porque se está concibiendo un cristianismo muy ligero. Yo no sé cuántos conocieron a Dios hace más de 2 décadas o de 3 décadas. A ver, levanten su mano. Mi esposa
Eso me da gusto, somos una iglesia joven y de gente nueva. Pero en aquellos entonces los cristianos éramos más poquitos. El rechazo era más duro. Era más duro. Las burlas, las críticas eran más duras. Hoy en día tú le dices a alguien que eres cristiano y algunos te van a rechazar, pero no a los niveles de como era antes. El problema hoy en día es que el cristianismo está cayendo en una ligereza y a las personas ya no se les está enseñando a enfrentar sus temores. Ya no se les está enseñando, discipulando y guiando para que no permanezcan en su derrota, para que no se conformen. Ya no se les enseña a luchar, a pelear. Ya hay mucho cristiano conformado con su situación de su matrimonio disfuncional y con los pleitos, y de rato terminan divorciados porque ya no hay una enseñanza tan fuerte como antes. Hoy en día la iglesia a veces más moderna se ha enfocado en criticar la iglesia tradicional, y algunos dicen, oh, pues es que mira cómo se vestían antes, vestido largo, cabello largo, y se enfocan a veces en criticar en exceso la iglesia tradicional. Pero si la iglesia del pasado hiciera una evaluación de esta iglesia moderna, nos estaría diciendo, ah, caray, estos cristianos solamente tienen el cristianismo por cultura, por religión, pero muy poca pasión y muy poca convicción. Entonces, es una corriente peligrosa de la cual habló el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, acerca de los tiempos peligrosos de la iglesia, los tiempos en los cuales tenemos un cristianismo muy conformado, muchos cristianos que abortan su propósito de Dios, muchos cristianos miedosos y temerosos, muchos cristianos que entienden poco acerca de victoria. No sé si a ti te ha pasado en algún lugar que tú llegaste a trabajar a un lugar o en la escuela y de repente tú llegas como insignificante, y si eres el nuevo, pues ahí ya te empiezan a rechazar y dicen, ese es el nuevo, ¿verdad? Es el pollito, ¿verdad? A ver, ahí vamos a hacer papilla de esa papa. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? Aquí el mejor es fulanito. Si es un equipo de fútbol, dicen, no te metas porque el capitán o el goleador es él. Y entonces tú vas a la banca, ¿verdad? Ahí te toca. Y entonces desde ahí te empiezan a aplicar. En un trabajo, yo recuerdo algunas veces llegar y ya decían, ¿sabes qué? Aquí no te metas con fulano y perengano, porque ellos son los buenos y están palancas y nunca vas a lograr llegar a donde estés, ¿verdad? Ya luego te empiezan a meter el trancazo, ¿verdad? Del temor, ¿verdad? El rechazo. Pero sabes, Jesús quiere que tú no te conformes con ninguna de esas situaciones, que tú no la creas. A mí me tocó por varios años en algunos lugares vivir esa situación. Entonces, acostumbrado a que dijeran, ¿sabes qué? No vas a poder. Ese lugar ya está apartado. Y la verdad es que yo no les decía mucho, pero dentro de mi corazón yo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un día voy a llegar. Entonces, pero el cristianismo hoy en día se conforma con sus propias derrotas.
nos conformamos con hijos que no quieren servir a Dios y decimos, pues así está ya, pues ya déjalo. La cobardía nos lleva a ser apáticos. ¿Sabes qué significa apático? Pues que no le echa ganas, que es de mentalidad muy negativa. Nos lleva a entrar con espíritu de derrota a todos lados. Y ya unos cristianos son tan apáticos que han renunciado a su llamado de Dios de ganar almas, de hacer discípulos. Y hoy en día dicen, no, mira, yo mejor aquí sigo a tal o cual persona o tal o cual iglesia, mejor que otros hagan la chamba, yo de aquí les echo porras, cada domingo aquí bailo y danzo, pero que otros hagan el trabajo, yo aquí les echo porras, yo estoy con ellos, ¿verdad? Es más, ya les di likes cada que dicen algo, suben algo a la red y eso les pongo like, ¿verdad? El cristianismo se ha vuelto tan ligero, pero tan ligero, que las personas se conforman con ser un seguidor y dar muchos likes por todos lados. Y cuando uno habla con ellos, le dicen, es que hermano, ese no es mi don, yo tengo el don de profeta. Así, ¿cuándo profetizas? Oye, ¿cómo estás haciendo discípulos? Es que mira, yo sirvo en mi iglesia en la alabanza. ¿Y tu llamado real? No, pues es que yo sirvo ahí. Yo me he topado con muchos cristianos así, de varios lados, con una pobreza de espíritu, de derrota, de cobardía. Pero sabes, un cristiano que entiende que Dios no nos quiere dejar en derrota, en debilidad, una característica importante es que siempre se está esforzando, no se conforma con la derrota, no se conforma en entrar en suposiciones y cuestiones que los demás dicen. Antes, fíjate bien, la iglesia cristiana no era así. Y hoy en día tú vas a iglesias a veces llenas de gente, pero si observas su vida, un porcentaje muy altísimo todavía vive en pecado, todavía está metido en vicios o en unas broncas de matrimonio que al rato terminan divorciados o con sus hijos bien perdidos. Pero son gente que ya se conformó, son gente que ya no luchó, son gente derrotada. Definitivamente ese no fue el plan de Dios. Por eso Jesucristo en su plan con sus discípulos, Él estaba pensando, aquí me voy a quedar en tierra y voy a dejar que esa barca se meta hacia el mar, que se vayan solitos, ahorita los alcanzo, muchachos, al rato voy. Y las olas empezaron a golpear, ¿verdad?, contra la barca, y se armó la tempestad. Y en medio de esa tempestad, Jesús quiso llevar a Pedro a otro nivel de fe, a confrontar sus miedos, sus temores. ¿Que quieres caminar sobre las aguas? Ven. ¿Que quieres salir de la derrota? Pues venga y camine. Fíjate bien, hubo grandes milagros para que el Señor sacara al pueblo de Israel de Egipto. Hubo milagros como las plagas que le envió a Faraón. Hubo el milagro donde Dios abrió el mar rojo, ¿sale? Pero Dios hizo grandes milagros para traerlos a su presencia, pero Dios no les evitó el desierto. Y no solamente fue
como han enseñado muchas veces para quitar, limpiar su pecado. No solamente eso. Fue para transformarlos en gente valiente, porque en el desierto los iba a llevar a enfrentar las conquistas. Entonces, fíjate bien, hay cosas que Dios hace en tu vida con muchos milagros para tu conocimiento, para que tú crezcas en fe. Pero hay cosas en las cuales Dios dice: tú vas a tener que vencer sobre esa tentación, tú vas a tener que vencer sobre ese vicio, tú vas a tener que conquistar tu familia, vas a tener que conquistar a tu esposo, vas a tener que conquistar a tu esposa. Es tu trabajo. Yo te voy a enseñar a ser un valiente, pero es tu chamba. No te voy a evitar el desierto, te toca recorrerlo. Tú y yo tenemos que entender. Entonces se trata, Señor, se trata de que camines sobre las aguas. Sí, quiero que salgas de débil, de miedoso a valiente, que no tengas duda. Okay. Segunda parte del tema, voy a decirte algunos impedimentos que yo encuentro que nos evitan salir de la cobardía, o a veces conformarnos en ella. Y el primer impedimento sencillamente es que en nuestra mente y en nuestro corazón vemos más grande la realidad que el propósito de Dios perfecto que no se ve. Vemos la realidad de nuestra casa, vemos la realidad de nuestra familia, de nuestros hijos, vemos una realidad de algo que se está destruyendo, que se está desmoronando, y no alcanzamos a ver lo que no se ve, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú llegas a un lugar y te la pintan como que aquí entraste a ser el último, tú vas a decir: ay, esa es la realidad, pero no es lo que Dios quiere, no es a donde Dios me quiere llevar. Entonces no voy a aceptar esa realidad como parte de mi vida, no voy a aceptar esa enfermedad o esa maldición como parte de mi vida. No lo acepto. No voy a caminar con miedo como si así fuera. Me niego a la realidad, porque voy a ver con fe. Me niego. Entonces, la realidad es un impedimento. Segunda cosa que nos estorba a la valentía son las voces excesivas de otra gente. A veces ver cristianos que no son ejemplo, voces de amargura, de desánimo, de conformismo. Yo me acuerdo cuando recién me convertía, estaba yo en mi primer amor en Cristo, y un día se organizó que se iba a ir a predicar el evangelio al jardín municipal. Y pues yo era joven y no, eso lo digo muchas veces, no. Tenía como unos 19, 20 años. Y entonces, pues ahí voy, ¿verdad? Y decía: no, es que todos vamos a involucrarnos y vamos a repartir volantes y vamos a predicarle, ¿verdad? Y entonces yo decía: a mí, yo estaba bien prendido, órale, va, jalen sus marcas, listos, fuera, ¿verdad? Y ahí de repente en el jardín dijeron: sale, vamos a orar. Y oramos y arrancamos y todo. Y al final yo me di cuenta que nada más unos 2, 3 andaban ahí con el volante y hablándole a la gente y esto, y unos cristianos. Yo vi, de repente volteé y vi familias de cristianas ya grandes, sentados en el jardín, las señoras y las hermanas con el abanico y la sombrilla, viendo a los demás.
bien rico, viendo cómo otros chambeaban. Y entonces, y no fue una familia ni dos, fueron varias. Y entonces yo dije, ¿a poco así tiene que ser? ¿A poco el cristiano tiene que llegar a una cultura de iglesia en la cual yo solamente vengo, me siento, recibo y me voy? No. ¿Sabes? En este tiempo abunda mucho eso. Cristianos de los domingos. Hay iglesias para esos cristianos. Ni siquiera les hablan así tan como yo te estoy hablando, porque se incomodan. Entonces, tengamos mucho cuidado con entrar a ese tipo de cultura de iglesia. Otro factor de daño es el exceso de información. Y mira, fíjate bien, exceso de información. Si antes era un problema la información que nos llegaba por libros, por periódicos, las opiniones de religiosos, cómo se podía contaminar la cabeza con conceptos de otra gente, con gente que estaba en brujería, de espiritismo, de otras ondas. Hoy en día no te platico tú lo sabes, cuánta información circula por todos lados. Una vez tomando yo un curso en una empresa, hace poco todavía, a esto se le llamaba SDI, psicológicamente, un nuevo padecimiento humano que se llama síndrome de exceso de información, donde la gente termina por no hilar las ideas, porque todo el día está recibiendo desde noticias hasta chismes y una cantidad impresionante de información, que decían que había personas que psicológicamente, o sea, que llegaban al psicólogo y se quedaban a veces como desconectados, que había niños acostumbrados a los videojuegos y a todas esas cosas que de repente había momentos en que se quedaban así nada más con la vista perdida, ya con una enfermedad que había afectado el exceso de información. Seguramente Flor sabe más de eso, pero hoy en día estamos en un peligro que está cruzando cualquier cantidad de información, que a veces nos lleva a un punto peligroso en que tú y yo solamente nos convertimos en jueces, en cacho lo que me gusta y lo que no lo cacho, y entonces nos llevan a sentarnos tranquilamente en nuestro jardincito y quedarnos estáticos, infructuosos, porque ya nos enfermaron. El sistema nos está enfermando tanto. La mercadotecnia hoy en día es tan grande que algunos deciden a quién escuchar, cómo escuchar, qué cosas agarrar y decir lo cacho en el nombre de Jesús, qué cosas decir eso no es para mí, ¿verdad? La mercadotecnia es tan fuerte hoy en día que el cristianismo se está aligerando demasiado, que se están poniendo las cosas tan fáciles. Bendito Dios que funcionó ahí la proyección, pero cuando te dije que íbamos a sacar la Biblia como antes, vi muchas caras de espanto, así como de
repente nos acostumbramos, ¿verdad?, al exceso de comodidades. Entonces fíjate bien, el cristianismo hoy en día se está convirtiendo en una religión más. Hay muchas corrientes convirtiendo al cristianismo en una religión más. Y déjame decirte que no son estrategias nuevas, son estrategias usadas por el diablo desde hace siglos. Si tú lees la historia de la iglesia cristiana, te puedes dar cuenta de algunas verdades. Hoy en día algunas corrientes cristianas están peligrosamente llevándonos a una inyección impresionante de tradiciones, promoviendo un cristianismo tibio, como dice Apocalipsis 3:16, ¿verdad? El Señor dijo que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Mejor te sea que fueres frío o caliente. ¿Cómo es que se corrompe la iglesia cristiana? La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo se ha corrompido la iglesia cristiana a través de la historia? Cuando la figura humana empieza a ser más poderosa que la de Dios. Cuando la iglesia se empezó a convertir en estructuras humanas muy fuertes, entonces la pureza del evangelio fue bajando. Tenemos riesgos de convertirnos en esas iglesias del pasado, como lo son ahora, que todavía prevalecen. La iglesia anglicana, ¿has escuchado de ella? La iglesia ortodoxa. La iglesia anglicana es lo que está por ahí en Escocia, ¿verdad? Inglaterra y Irlanda. La iglesia ortodoxa, que está en partes de Asia y Europa del Este. No sé si sabías, pero es prácticamente muy igual a la iglesia católica, pero ellos tienen otro papa, otra autoridad, ¿okay? Y la iglesia católica, déjame decirte que en la iglesia católica todo nace porque existían 3 papas. ¿Sabías eso? Existían 3 papas. No era uno, eran 3. Las formas humanas fueron llevando a la iglesia neotestamentaria a que después hubo hombres muy reconocidos predicando el evangelio y con cierta autoridad. Y esos hombres reconocidos escribían ensayos, escritos, parte de la iglesia, escribían la defensa del evangelio, escribían varios escritos. Y entonces, ¿qué crees? Había mucha gente que les seguía. Esa gente sin internet ya tenía seguidores, ¿cómo ves? Y había gente que decía: mira, yo soy de la corriente de fulano, yo soy de la corriente de perengano. Y en aquel entonces llegó al punto de que había 3 capitales del cristianismo ya distorsionado, fuertes: Alejandría, Antioquía y Roma. Y se empezó a nombrar ya no fueron solamente los pastores, sino ahora ya a un nivel más se inventaron humanamente, como los obispos, y luego no estuvieron conformes con ellos y dijeron: vamos a inventar otro más arriba, y va a ser el papa. Y cada una de esas ciudades tenía su papa, y había concilios donde más o menos se ponían de acuerdo, pero un día venció el que comió más pinole. Pleitos humanos. ¿Y quién venció? Roma. Entonces, fíjate bien, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3:1 que hay mucha gente, que en los tiempos peligrosos hay gente buscando poder humano y poder económico sobre los demás. Y a esa gente le encanta trabajar
con gente llena de humanismo. La gente llena de humanismo de este tiempo es la persona que cree que todo debe de girar a su alrededor. La gente que ha comprado la idea de que la iglesia está para hacerlo sentir bien, poniéndole que se sienta bien con el mejor organización, show, la música, un lugar cómodo. Entonces el humanismo peligroso de este tiempo del corazón humano es que el cristiano está bebiendo mucho de ese humanismo y está siendo el centro de atención y se está acostumbrando a que lo traten como cliente, como consumidor. Y siempre habrá gente dispuesta a tratarlos de tal manera, con cierta conveniencia. ¿Sale? Esto es peligroso. Pero fíjate bien, voy a ir cerrando con esta parte del tema. Ese cristianismo está cayendo en que nosotros estemos abandonando tres cosas tan elementales a que Cristo nos llama. Tres cosas tan elementales. Este cristianismo ligero, fíjate bien, la primera es que está llevando a mucha gente a convertirse en desertores de guerra. Gente que va, se sienta a las iglesias, escucha, aplaude, canta, grita, amén, aleluya, pero su vida sigue siendo derrota. Y no están dispuestos a salir de ahí. Cuando la especialidad de Dios, dijimos al principio, es que Él nos lleva de débiles, fuertes, de esclavos a valientes conquistadores. Entonces, yo he platicado con diversos pastores de estas situaciones y digo, bueno, y entonces nos estamos conformando con traer gente y ponerles cosas padres y todo, pero ¿y sus vidas? Resuelven sus líos, se transforman, los convierte el Espíritu Santo. Y a veces algunos pastores dicen, es que a mí no me gusta guiar y discipular a la gente, sino que dejo que el Espíritu Santo haga su chamba. Porque he visto muchos cristianos de esos después de 10 años, 15 años, y resulta que el Espíritu Santo no hizo su chamba, y no es porque el Espíritu Santo no haya querido hacer su chamba, sino porque ellos no quisieron hacer su parte. Ellos no se quisieron convertir en valientes a través de ese desierto. Entonces el primer peligro es que la corriente de la época moderna está llenando las iglesias de desertores. Ya no luchan, ya se acostumbraron. Ahí van con su parejita y hoy estás casado, ¿no? Tus hijos, no, pues aquí fulano, perengano, uno de allá, otro de acá. Y al rato, oye, ya no vino, ya ni cuenta se daban, ¿verdad? Ya no vino, pues quién sabe. Pues ahí venían y se sentaban, pero pues un día ya no vinieron. Muchos años. ¿Qué pasó? Que no hubo quien les dijera, quien les guiara. Eso quería Dios. No. Segunda cosa, peligro que hoy se ha perdido. Se ha conformado la gente, fíjate bien,
a quedarse sin santificarse, con su mismo pecado, con sus mismas debilidades. La gente ya se acostumbró. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 que tú y yo hemos sido llamados a ser santos, porque tenemos un Dios santo. Entonces esos mensajes hoy ya no son tan populares y no tienen muchos likes, pero son parte esencial del evangelio. La gente se está conformando a ya no trabajar con su vida. Ya tengo años de cristiano, pero me sigo echando mis cigarros, sigo echándome mis alcoholes, mis chupes. Tengo años de cristiano, pero sigo en pornografía. Tengo años de cristiano y me estoy exponiendo a echarme un deslicillo por ahí. Al cabo Dios perdona. Entonces la gente se está acostumbrando. Ya no se está preocupando a ser renovados, regenerados, ¿verdad? A que espíritu, alma y cuerpo sean totalmente renovados, como es la voluntad de Dios. Y tercero, la gente se está acostumbrando a ya no obedecer el mandamiento del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mucha gente va a la iglesia, pero si tú te entrevistas a todos, de hecho, oye, ¿estás ganando almas? No, pues les predico a unos, pero no quieren. No, esa no es la pregunta. La pregunta es que si estás haciendo discípulos de Cristo. No te estoy diciendo que si subes bonitos pensamientos por el WhatsApp o al Face a ver quién la pica. Te estoy preguntando si estás haciendo discípulos. Esa es la pregunta. La gente está renunciando a eso. Se han quedado cómodos en su banca, en su hamaca. ¿Sabes? Solamente se cambiaron de religión. Yo conozco gente, a mí alguna vez me intentaron evangelizar así. Conozco gente de otras iglesias, de repente llegué a una chamba donde, bueno, pues ya llegué y todo. Mira, fulanito también es cristiano y este también, ya está padre. Había como 5, y yo dije, qué chido. Y ya los empezaba ahí a platicar con ellos y todo. ¿Y dónde vas? No, pues a tal lado. Ya de rato me dijeron, ¿y tú? No, pues no voy a esas. Te invito a mi iglesia, mira, está bien chido, está esto. Y entonces yo me di cuenta que en este tiempo la forma de evangelizar para ellos es ir con otros que ya conocen y decirles, te invito a mi iglesia, que está más padre. Ya ese es su evangelio. Es peligroso. El apóstol Pedro señaló el camino de la virtud. Escribió: ustedes están siendo y han sido llamados a no acostumbrarse, sino a esforzarse para que abunden en las riquezas celestiales, para que siempre tengan fruto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 8. El apóstol Pedro está diciendo a la iglesia
si estas cosas, si el amor, si la virtud, si la palabra, si el Espíritu Santo permanecen en ustedes, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Entonces, ese peligro está llevando a la gente a sentirse cristiana sin que lo sean. Eso está bien fuerte, pero es una realidad. Yo te voy a invitar que en ese tiempo tú y yo renunciemos a caer en esas trampas. Falta de santidad, falta de compromiso para ser discípulos, o que nos convirtamos en cristianos desertores y ya no peleemos y nos hagamos pusilánimes y miedosos y vivamos en nuestras mismas derrotas que hace 2 años, que hace 3, que hace 5, cuando nos convertimos. No aceptes eso. No te conformes a este tiempo, sino que renueva tu mente, tu alma, tu corazón. No aceptes la realidad como hoy se pinta. No aceptes la derrota. No aceptes ya estamos completos, ya no hay más que hacer. Hay mucho que hacer. Allá afuera hay mucha gente perdiéndose. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de gente perdiéndose. Hay muchísimo que hacer en este tiempo. Hay mucho donde trabajar allá afuera. Hay mucho campo. Muchísimo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque tú nos quieres llevar a ser valientes, dejar de ser cobardes, dejar de ser apáticos, ociosos. No comprarle las ideas al diablo de derrota, de que ha derrotado a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia. No vamos a tomar ninguna decisión en este tiempo con la cual nosotros estemos promoviendo o estemos aceptando la condición de derrota. Señor, tú nos das la victoria y nos quieres dar las armas para vencer al gigante. Quita toda mentalidad nuestra de cobardía, de miedo. Que cada uno de nosotros tome tus promesas, tomemos las promesas que tú nos has dado en fe, que podamos decir: Señor, yo he creído en el Señor Jesucristo y tu palabra dice que yo y mi casa seríamos salvos. No le voy a aceptar la mentira al diablo de esta realidad presente. No voy a dejar de creer que hay mejor futuro. Señor, estoy dispuesto a ser valiente, luchar hasta la muerte, combatiendo, Dios, luchando mis guerras, peleando mis batallas, no conformarme a la derrota, no conformarme a la pobreza.
no conformarme a la maldición que hoy hay en mi casa, no conformarme al pecado. Yo te voy a invitar que si el Espíritu de Dios te está hablando ahí en tu lugar, te pongas sobre tus rodillas o ponte de pie y levanta tus manos. Y si hay alguna cosa en tu vida que ha durado por años y representa derrota, y muchas veces has escuchado la voz del diablo o de otras personas decirte: eso no va a cambiar, yo te voy a invitar a que renuncies hoy a esos pensamientos, a esas palabras, y que seas valiente, que te conviertas en un valiente, luchando, peleando. Sí, el Señor sabe perfectamente que te sacó de esclavitud, de debilidad, que te sacó de derrota. Y sí, efectivamente, lo que no era, sí, Dios lo sabe. Pero sabes, el Señor quiere hacerte valiente, y por eso estás pasando por ese desierto. Dios ha hecho milagros en tu vida, te ha mostrado el Evangelio, te ha abierto los ojos, has visto milagros y la mano de Dios en tu vida. Pero sabes, faltan cosas. ¿Qué crees? Ese es tu desierto, y ese desierto lo tienes tú que pelear y lo tienes que vencer. Y ahí tienes enemigos, y Dios te va a llevar a ganar. Pero te tienes que convertir en un valiente, dejar tu cobardía, pelear la batalla. Voy a invitar a que oremos y que tú ores por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por esa hija, y que tú le pidas perdón a Dios si tú has caído en conformismo, y le digas: Señor, perdóname, no me voy a conformar a que esa realidad que hoy vivo, no estoy dispuesta a vivirlo para toda la vida, no estoy dispuesto a aceptarlo como que así se va a quedar y no va a cambiar. No estoy dispuesto a tomar la armadura tuya, Señor, y me voy a hacer fuerte y voy a pelear la batalla en este desierto contra todos mis enemigos, en el nombre de Jesús. Padre, produce, Dios, en cada uno de nosotros un corazón esforzado y valiente. Sigue produciendo en nosotros un corazón que confíe, y porque confiamos, peleamos, y porque tenemos su promesa, peleamos. No nos quedamos derrotados a nuestra condición. Produce una generación, Padre, de valientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una generación de valientes. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, no me vencerán. Caminaré
dejar vencer. No me voy a dejar derrotar. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios, que es más grande de mis problemas, porque mi Dios, que es más grande que todos los dioses de la tierra, está sentado en el trono y es poderoso y está gobernando. Te voy a invitar que cantes esto creyendo, digas: no me voy a dejar vencer. En nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y vamos a adorar esta mañana. Andaré, caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si tú puedes reconocer que a lo mejor te has conformado a la idea de que ok, ya llegué, entrar en una zona de confort, ya no estoy buscando predicar a Cristo, hacer discípulos. Al cabo ahí en la iglesia hay gente que hace la chamba, yo les echo porras. Si tú ya no estás trabajando en purificar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, y llegaste a un estatus de confort, le dijiste: al cabo ya estoy aquí, ya conozco el camino a la salvación, me puedo quedar así viviendo otros años. Te voy a invitar a que pues le pidamos perdón a Dios ahí en nuestro lugar y nos arrepintamos de esa situación. Le digamos: Señor, ayúdame, dame la sabiduría, no la valentía, Dios, porque esa yo la voy a producir para hablarle a otros de Cristo hoy y seguir discipulando a otros para que te conozcan realmente. En el nombre de Jesús vamos a hacerlo. Padre, en nombre de Jesús clamamos que cada persona en este lugar, que esta iglesia nunca se conforme, Dios, nunca se conforme a quedarse ociosa ni sin fruto en ninguna persona. Nunca se conforme, Señor, a dejar de santificarse, porque tu palabra dice que aún el que se sienta santo, santifíquese todavía. Que esta iglesia nunca se conforme, y Dios, a seguir creyendo mentiras del diablo y mantener áreas en derrota, Señor, y dejar de pelear por ellas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Te pido un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir peleando la batalla, animándonos, aun cuando hay situaciones, voces a nuestro alrededor que nos desaniman. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén.